identificación microbiología, inmunodiagnóstico, técnicas complementarias. Intestinal, perfecto. Cuando yo les pregunte si le haga las preguntas, no me vayan a poner que un amastigote de ¿cómo se llama? Ya sea de tripanosoma cruzi o de toxoplasma, van a pedir materia fecal porque ahí morimos, ¿no? Imagínense, eso no está en la caca, está en el tejido. Entonces en esos casos tenemos que sacar el mismo. ¿Está bien? Perfecto. Los métodos. Hay muchos métodos, pero tenemos que aprender a usar los métodos, no es nomás que... ¿Cuál es el boom ahora? La biología
SR. Ese es el boom. Entonces, como todos queremos estar a la moda, muchas veces obviamos ciertos métodos que son tan importantes, ¿verdad? Y que son esenciales para ese diagnóstico. Y nos vamos a otro más complejo. Es como si yo tengo una hormiga ya. Para matar la hormiga, yo le voy a tirar un cohete ¿cómo se llama esto? Cohete que uno aprieta en el piso ya. No voy a ir a comprar un cohete de 3 tiros para matar una hormiga. Absurdo, ¿verdad? Entonces, tengo que saber, no porque me digan que lo hacen y que es más caro, digamos. Yo siempre le explico así porque después hay una interpretación muy difícil de la parte médica. Por ejemplo, el otro día los neurólogo me dice, doctora, ¿qué hacemos cuando nosotros pedimos biología molecular de un lavado broncoalveolar? Que eso se saca, ¿verdad? Para ver una neumonía del paciente. Pedimos PCR, biología molecular. Y en la biología molecular nos ponen 5 bichos. Salen 5 bichos. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? Buena pregunta. Porque primero, antes de que yo pida una biología molecular por favor de un VAL, pues primero pido que un cultivo por lógica. Mi primer paso es un cultivo. Si mi cultivo me da negativo y la muestra es representativa, es decir, que presenta leucocitos, presenta sangre, o sea, es una muestra que sí tiene problema infeccioso. Si yo en los cultivos no puedo determinar quién es el que está produciendo la infección, o en el examen directo, o en la coloración renal, o en la coloración de Chiesa, en el caso de los parásitos, recién me considero con criterio para meter a la biología molecular. ¿Me entiendes, verdad? ¿Qué tal si en un examen directo yo veo, qué sé yo, ascaris, lubricoides, o veo yardia, o veo amebistolítica, diablo? Eso vale 20, 30 pesos de ese estudio. No voy a agarrar y voy a pedir una biología molecular de 700 bolivianos para que me digan si hay parásitos, por favor. O sea, hacemos tierra. O sea, ubiquémonos donde vivimos. Entonces, ese es el método. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar yo en los parásitos? Microscopía, pues examen directo. Es lo primero que tenemos que hacer y es lo que vamos a hacer en la práctica, ¿verdad? El cultivo del parásito generalmente no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque solamente lo hacemos con fines epidemiológicos. ¿Por qué? Porque en el cultivo podemos correr el riesgo de contaminar. Por ejemplo, si yo siembro una nitromiloide temporal, las colonias de los, ¿cómo se llaman? Las larvas van a ser pequeñitas y yo al destapar puedo contraer las larvas. Entonces, tener mucho cuidado o al querer identificar. Entonces, cultivo no hacemos. Solamente nos vamos por el examen directo y en algunos casos funciona. ¿Se entiende, verdad? Sí. Bien. Veamos acá. Microscopía, como tenemos. ¿Cuáles son las microscopías que podemos utilizar? Coloraciones, por ejemplo, las más baratas. A los pobres, a los que te criaste, cámbale según. Porque toda la gente que tiene parásitos es la gente de clase media para abajo, ¿verdad? Vienen de un patio lejísimo. A veces ni para micro tienen. No, diga, eso le voy a cobrar 700 pesos, señor. Mira, ni para comprar carne tengo que pagarle 700 a este loco, eso. No me hago, pues. Y me voy con mi parásito a mi casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le voy a pedir? Un examen directo, un lugar y baratísimo. Hagan una gota de alcohol, pongo, saco la materia fecal con solución fisiológica, se debate como cuando estamos haciendo un jugo o algo así. Se pone la gota lo mismo y me voy al microscopio y el alcohol lo va a tener de color café al parásito. Eso lo voy a ver. Entonces aquí, ¿qué hago? Eso hago el AMA o hago el gol, digamos. Así se ve bien, chicos. Así vamos a ver el gol, digamos. Se tiñe de color cafecito y vamos a ver hasta los números. Entonces algo barato, económico, que nos sirve. Después también tenemos en la microscopía la coloración, como la tricrómica, hematomicídica y la férrica, digamos. Estas son a base de hierro que se hacen y también podemos utilizar
después la piensa, que nosotros la utilizamos mucho en los casos de teñido, por ejemplo en Alemania, en la parte de Trypanosoma cruzi también usamos bastante, ¿no? Entonces son métodos económicos. ¿Y por qué son los mejores? Para mí los mejores, porque vemos al parásito. ¿Y cuál es el mejor método? Aquel que ve al microorganismo, al parásito. Ese es el mejor. Igual que el método de antígeno. Es lo mejor. Bien. La muestra, como dice la muestra, siempre algo que tenemos que tener, la muestra debe ser fresca. ¿Por qué fresca? Porque si la muestra está dura, se ha salido del agua, el parásito va a estar muerto, todo seco ahí. Nadie lo va a poder ver, ¿no? Peor si tiene movimiento, pues no lo vamos a ver. Entonces la muestra, y tampoco va a decir, hijo, ¿dónde pusiste la muestra? Aquí está mamá y sale un helado. La meten al congelador, ¿no? Así no va a pasar, a veces nos lleva congelada. ¿No? La muestra tiene que ser reciente, fresca, es lo ideal, pero digamos si ha hecho ahora y en una hora va a llegar al hospital, es válido, o sea, puede. Entonces, ¿cómo la tenemos que manejar la muestra nosotros? Por ejemplo, existen los exámenes simples cuando yo llevo una sola muestra. Y los exámenes seriados cuando llevo 3 muestras. Por ejemplo, llevo lunes, martes no llevo, miércoles llevo, jueves no llevo, viernes llevo. Eso se llama seriado. Ventaja y desventaja. En una muestra simple, por supuesto, tengo menos probabilidad de encontrar a microorganismos. Pero si llevo 3 muestras, tengo más posibilidad, la ventaja de encontrarlos. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con diferentes cantidades y en diferentes tiempos, ¿no? Entonces es mejor. Ahora, digamos, por ejemplo, la forma, digamos, que nosotros tenemos que las personas que somos de salud tenemos que saber, si le señala, uno va a recolectar ese pecado, le va a poner una bolsita, ¿verdad? Limpia y la va a dejar ahí. Después, el tamaño de una nuez va a levantar y va a colocar y va a... No es que nos van a llevar el pollo a lo que la ¡pum! Es producción. Entonces, todo tiene que saber, o sea, cómo va a llegar tampoco, lo va a llevar con tierra, que va a llegar a poco en la tierra y a la operación que la ha hecho. No, todo tiene que ser. Y si es un niño, yo que se usa pañal, tengo que botarlo el pañal del lado del plástico. Y se lo pongo así. Entonces, cuando el niño le pega, el plástico está la muestra ahí, saco el fondo. Porque si lo pongo en la parte donde está lo absorbente, va a perder el agua. Entonces, eso tenemos que saber. ¿Bien? Bien. ¿Cuál es el estudio macroscópico? Mirar la caca, cómo hace uno. Se siente la taza, se levanta, mira, cantarilla, café, pelota. No hay moco, no hay saco, pero pasear. Cuando me siento y miro, sangre, cúcara, ¿ya me asusto o no? Hoy está todo blanco. Eso es importante. No agarrar y despegar, mirar para arriba. Sí. Cuando va al médico, ¿cómo es su materia de trabajo? No mire porque toda persona. Porque si haces bolas como el chivo, ¿qué pasa? Está sin agua. Hay que hidratar al paciente, porque esos pacientes predisponentes a UCA de colon. Entonces hay que hidratar a los pacientes. Eso es muy importante. El color va a depender de nuestra alimentación. Si yo como verde, voy a ser verde, ¿no? Y si como carne, como remolacha, hierro, va a ser tirada, ¿qué? A rojita, ¿verdad? Entonces todo va a depender más de su taco. Inclusive cuando ponemos una polla de cobalinilla, va al baño en el pecado orinar, rojo para la azúcar, perder por el color de la vitamina. Bien. El estudio microscópico búsqueda de forma parasitaria, leucocitos, eritrocitos. Y acá hay siempre los machucos, porque yo veo muchos errores en esta parte. Yo digo, cuando nosotros hacemos un estudio microscópico, a mí no me interesa más que el parásito, los leucocitos y los eritrocitos. Señoras, no se metan jamás a camisa de 11 varas. Porque he visto yo muchos que le ponen acá, aumenta, se inventan. O sea, no se tiene que inventar, porque ponen levadura. Caray, ¿qué tiene que
estudio de materia fecal para parásitos. No tiene nada que ver porque las levaduras son flora normales. Hágame por favor, señora. Ya, ¿qué más? Flora aumentada. O le ponen flora disminuida. Qué atrevimiento, digo. ¿Quiénes son para decir si la flora está aumentada o disminuida? Nadie puede hacer eso. Si no hacemos una coloración de gran a la materia fecal. Entonces es un abuso que una persona que mira un directo sea capaz de informar flora aumentada o flora disminuida y levadura. Eso no va, ¿entiendes? No va. Entonces aquí solamente a mí me interesa si hay parásitos y qué es de parásitos. ¿Qué voy a ver? Huevo o quiste, ¿verdad? Los leucocitos, ¿qué me dicen? Una reacción inflamatoria, ¿verdad? Y los eritrocitos, ¿qué me dicen? Que hay una invasión de la mucosa y hay viendo sangre. Y eso me llama la atención porque yo tengo que saber si tengo leucocitos, ¿qué puede ser? Me agarro la cabeza. Si no hay de una forma parasitaria, entonces tiene que ser o virus o bacteria. Ese es el médico, ese es el criterio que tenemos que tener. No hay nada aquí en este directo, no nos informan parásitos, ni huevos, ni quistes, ni larvas. Y nos dicen que hay leucocitos y que hay eritrocitos, cabecita, tiene que razonar, ¿verdad? Y decir, bueno, caray, no hay parásitos, entonces o me voy a las bacterias o me voy al virus. Y de acuerdo a la edad del paciente, ¿verdad? Si es un niño, podría pensar en virus. Si es un adulto, más bacteriano, ¿no? Pero también los niños también hacen bacteriano. Entonces ahí tengo que hacer ya un cultivo. ¿Se entiende? Perfecto. Espero que me entiendan y cuando sean médicos, pobre que me atienden, me digan que mi flora está aumentada. Me voy con mi metralleta de los ya. Listo. Ahora vamos a ver las técnicas de concentración. Es muy interesante esto porque, y eso también yo digo, este es el método para los valientes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no lo quiere hacer porque les da asco o les da flojera. Pero son los mejores métodos. Por eso su nombre lo está diciendo concentración. Y al hablar de concentración estamos hablando de trabajar con toda la materia fecal que lleva el paciente. Porque también yo a veces he visto, digamos, por ejemplo, hay unos asquerositos que trabajan, digamos, por ganar el sueldo, el mes. Pero si vos no los espiás y ves qué es lo que hacen macana, digamos. Agarran el trapo, se vienen con sus palos, miramos al techo y ni se fijan de dónde sale. Viene uno confiando que le hizo bien el trabajo, se dice, no hay nada. Ahí te va. Y resulta que el tipo se acoma la muestra. Entonces yo, por ejemplo, cuando ¿dónde la muestra? Pártalo. Así. Pártalo. Saque y ponga. Esa es la buena. Así como te queda. Pero eso lo evito cuando hago una técnica de concentración. ¿Por qué? Porque voy a utilizar toda la materia. Ahí no se me escapa un poquito, como se me escapa en el ciclo. Bien, tenemos la desedimentación y la explotación. Esto lo vamos a hacer en la práctica. La desedimentación son las mejores porque permite concentrar el mayor número de parásitos. Claro, porque estamos utilizando toda la muestra, pero tiene desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Es igual que la mujer. ¿Qué existe un hombre? Me llevo bien, me cojísima, no la haga de pobre. Le dice una hija, a ti le desventaja la pobre, no bonita, todo, pero ahí se enoja, dormilona, llega y no hay la comida, duerme toda la mañana. Entonces, esa es una desventaja. ¿No ves? Y van a todas las técnicas. ¿Cuál es la desventaja? Es que vamos a tener sedimentos sucios. ¿Y eso qué nos va a dificultar? A observar el parásito. ¿Por qué va a ser sucio? Porque estamos utilizando toda la materia. Entonces ahí, si hay restos de alimentos, de hidratos de carbono, inclusive fibras de hilo, puede haber flotación. Y todo va a depender de lo que comemos o no. Sí. ¿Sí? Exactamente. A veces no nos damos cuenta comer y resulta que nos comemos un pelo, digamos. ¿Y dónde aparece
qué no damos los alimentos acá, digamos? A que seamos honestos, casi la mayoría comemos en la calle, ¿sí o no? A veces ustedes llegan a la universidad, están los pollitos ahí a la vuelta, en la esquina, están las salchichas, ¿no ves? A nada, en el camino. Después llegan a su casa, al baño, diarrea. ¿Qué comí? Me compré un pollito de afuera del baño. Lamentablemente, es básico. Bien, flotación, vamos a tener preparado más limpio. Escuchen esto. Pero tiene igual de ventaja. ¿En qué sentido? Que no todos los parásitos se recuperan porque se utilizan soluciones salinas altas de alta densidad. ¿Densidad para qué? Para que los parásitos floten, se queden arriba. Pero algunos no flotan y se van al fondo. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda hacer las dos técnicas? Eso sería lo ideal, digamos. Pero ¿cuál es la desventaja de eso? Que yo gasto mi tiempo, gasto reactivo, y si voy a cobrar 20 pesos por el examen directo igual que otros laboratorios, ¿acaso lo voy a hacer? Honestamente, seamos honestos. No es. Porque yo ¿por qué voy a gastar tanto reactivo, tanta cosa y voy a cobrar 20? Porque aquí a la gente no le importa la calidad. Aquí a la gente lo que busca es el bolsillo. ¿Cuánto, señora? El análisis, doctorita, 20. Ya lo hago. Me voy allá de la otra casa. ¿El cuánto? 60. Me voy a 20. Y me hago 20, pero no sé qué me está haciendo. ¿Sí o no? Para lo único que gastan es para el celular, ¿no? Ay, salió un iPhone 17, ese lo quiero. Así estoy usando toda la ropa rota, potente acá, pero yo voy con mi iPhone, ¿o no? Pasa, pues chicos, yo tenía farmacia. Le daba al médico la receta, digamos 20 tabletas, a todas, ya le das el precio. Deme nomás una. Esa es la cultura, una tableta. Mañana vengo con la otra y quién va a sanar así. No sana, ¿no? O de cuáles hay, bueno, la agencia, digamos, por ejemplo, Pagón, que cada tableta vale 5 pesos, digamos, de Cipre. Y se va a otra farmacia y le venden la de contrabando, la que viene de la India, ¿no? Que de la India traen todo, ¿no ves? Que es más barato, un peso vale la Cipro. Y le dicen las 10 Cipro, 10 pesos. Ah, no, vénamela. Así te estén dando talco y que diga así. Esa es nuestra cultura. ¿Por qué? Porque acá todo es contrabando, ¿sí o no? En otro país no hay contrabando. No hay. No permite. Bien, ¿hay alguna duda? Ya, digamos. PCR, lo que habíamos hablado. Válida para la identificación de especies y parásitos de diferentes cepas. No es una técnica de alcance de los laboratorios, tiene una mala elección costo-beneficio y solamente en brotes epidémicos. Por eso le digo, no hay. Cultivo solo con fines de investigación. Nada. Bien. Los inmunológicos solo detectan antígenos, pero lamentablemente, así digamos nuestra realidad, si no podemos pagar un examen directo, peor trabajar con un antígeno. Todas las pruebas de antígenos tienen un alto costo. Son muy buenas, pero son caras. Entonces, digamos, por ejemplo, en mi hospital, digamos, jamás se ha implementado una prueba de antígenos. Todo se basa en los exámenes directos. ¿Por qué? Porque es un alto costo. No se justifica si podés, como le decía yo, con algo más barato lo pueden tener. Dosaje de anticuerpos. En pacientes con más de 7 días de evolución o con fines epidemiológicos, pueden ustedes utilizar la hemaglutinación indirecta, la inmunofluorescencia indirecta y la ELISA indirecta. No diferencia infección actual de pasado. O sea, a no ser que yo determine IgM. El IgM me habla de una fase aguda y la IgG me habla de una fase crónica. Para confirmar una parasitosis es necesario realizar por lo menos 2 métodos. ¿Listo? ¿Está bien, chicos? Sí. ¿Por cuál se empieza normalmente? Examen directo. Examen. Eso es lo más básico.
Disentería con moco y sangre. A mí me interesa saber, o yo estoy pensando que mi paciente está perdiendo sangre, que está con una hemoglobina, por ejemplo, de 8, ¿verdad? No puede ser muy baja la hemoglobina. Este paciente algo está pasando. Y busco por dónde pierde el trocito de sangre. Entonces puede ser una sangre oculta, ¿ya? Inmunocromatografía, prueba específica para hemoglobina humana, detecta hasta 0,05 de hemoglobina. ¿Y esto qué me va a prevenir? Una anemia. O sea, ¿quién hace, por ejemplo, esta pérdida de los parásitos de sangre? Es la funcinaria, que antes la gente se moría con anemia crónica y era consecuencia de que de la funcinaria. Y ahora vamos a ver que tenemos unos dientesotes, planchotas donde se agarran de la mucosa del intestino, más toma sangre y de paso sale la sangre por abajo porque está cortando. Y esto, al pasar el tiempo, si no se diagnostica, puede llegar a una anemia galopante. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál sería la prevención? Si hemos hablado que es mano, ano, boca. Cuidar toda la parte higiénica, ¿no? Lavar los alimentos, tener cuidado cuando vamos a defecar, lavar las manos. Si no tenemos un baño, un buen saneamiento básico, digamos, alcantarillado, y se defeca, digamos, en la tierra, por ejemplo, por eso dicen, cuando vas a defecar en la tierra tenés que irte con tu palita, ¿no? Hacer un hueco y enterrarlo, no ponerse romántico mirando al cielo, defecar y irse, ¿no? Porque queda la gente, ¿quiénes van a venir? No van a venir. O si no llueve y se va eso a contaminar los riegos de las verduras, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. ¿Quiénes son los animales que están ahí cerca? Los perros, los chanchos, ¿no? Entonces todo eso. Ahora, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a, ¿cómo se llama esta? Mercado Geisha, en Potosí, el Salar. Cuando vinieron los de la OMS, que por allá no hay alcantarillado, no hay todo eso. Entonces les enseñaron a hacer de cemento la forma de la taza, digamos, de poner la taza y echarle al pozo caldo. Entonces eso es muy importante también para poder evitar la diseminación parasitaria, ¿no? Cuando no se tiene al alcance. Entonces sería la gente. ¿Y qué más sería? El conocimiento de su celular, compañero. Deje su celular. Acá vienen a clase, le vienen a hablar. Si son diputados, ministros, no se inscriban a esta hora, porque no pueden contestar llamadas. Es como si yo esté pasando clase y esté con mi celular. Pues y las amegas, me esperando más que allá voy a ir. No, pues. O sea, respetemos a los profesores. Respetemos mutuo. ¿Y no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. Bien, vámonos a las amegas no 14. Ustedes lo tienen en su textito. Aquí vamos a ver por qué decimos no patógenos. Porque no originan daño al hombre. Nada. Ya. Aquí vamos a ir. Cuando nosotros encontramos una ameba en la materia de caldo en un individuo, lo primero que tenemos que decir, hay una contaminación fecal. Nada más. ¿Cuáles son estas amebas? Aquí tenemos una lista. Tenemos la dispar, la poli, la nana, la lucilis, las frágiles y las gingivalas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Ahí lo tienen en la foto. Bien. Empecemos con las dispar. Ponemos la foto ahí. Algo muy importante de esta ameba. Generalmente esta ameba tiene una similitud, podríamos decir, con entomeba histolítica. O sea, tiene casi el mismo tamaño, pero la diferencia es cuando vemos nosotros el quiste, la ameba histolítica tiene cuatro quistes, entonces tienen el mismo tamaño, se parecen los trombozoitos igual, entonces la metodología molecular permitió la diferencia de histolítica y dispar. Morfológicamente son idénticas, o sea, si yo lo miro, yo puedo decir si es una dispar, puedo equivocarme y decir histolítica o a eso se
que se cree que tiene impacto en la carencia de esta patogenicidad. ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan cuando hablamos nosotros de la amilohistolítica? Que una de las complicaciones que hacía amilohistolítica por las proteínas era la formación de los amiloporos. Bueno, entonces esta también tiene eso, pero tiene menor cantidad, por lo tanto no hay daño. A eso se refiere. ¿Bien? La coli. La entomema coli también se parece mucho a la amilohistolítica, con la única diferencia que esta presenta más de 4 núcleos y es más grande. Es más grande. Y en cuanto a la epidemiología, es la que más vamos a ver, es la que más se encuentra. ¿Ya? Eso en cuanto a ella, esta entomema coli también se presenta en forma de trofozoito y también en forma de quiste. Luego tenemos la entonima nana, que también se presenta en quiste y trofozoito. Esta también solamente se caracteriza porque el quiste se presenta cuatro núcleos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando vemos entonima nana lo vamos a ver como si hubiera así, digamos, como la luz de la multimedia, así blanca y brillante. Típico en este microorganismo. Nosotros con eso nos damos cuenta y decimos que es una entonima nana, igual considerada un comensal por contaminación fecal. Y ahorita les explico cuando terminen todos. Aquí tenemos Ionomeba bushiri. Ionomeba bushiri, este parásito se caracteriza porque se presenta también en forma quística y en forma de trofozoito. ¿Ya? ¿Qué característica? Cuando nosotros colocamos la solución yodada, ¿ya? Inmediatamente tiene una vacuola que es muy rica en glicógeno. Entonces, al captar el yodo se tiñe de color bien café. O sea, muy bonita. Uno la enfoca y se ve ahí como fuera un centro, un núcleo bien oscuro. Es un parásito que se encuentra en el colon, no causa tanta infección y tampoco se han detectado hasta ahora enfermedades por este parásito, por eso se lo considera comensal. Y si está presente, nos habla de una contaminación fecal con fines epidemiológicos. La Entomema fragilis, esta se caracteriza porque solamente lo vamos a ver, como está aquí el dibujo, en trofozoito. Y tiene su pseudófono a través del cual hace movimiento. ¿Ya? No presenta aquí. Y las gingivalis se caracterizan también porque solamente en forma de trofozoito y se encuentra en la boca. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando yo no me cepillo los dientes, y tomo una muestra, ya sea un hisopado bucal, digamos, faríngeo, o un hisopado amigdalar, y al sacar la muestra, el paciente cerró la boca. Entonces tocó la saliva con el hisopo. Y yo vengo, hago un examen directo y puedo ver al parásito. Entonces voy a ver al trofozoito y me puedo asustar, pero eso no produce patología, sino está ahí porque vive ahí. Pero eso sale por el diente. Pero si yo no me lavo la boca, pues por supuesto que voy a tener, no me debo asustar, pero sí es parte de la boca. Y tampoco lo tengo que considerar que es parte de la boca. Eso sí que preguntas aquí.
ayer, no, en la mañana. No avisó, doctora. No, pero ya ustedes saben que demás. Ya, entonces vamos a ir despacio. El otro jueves ya no hay clase. Los otro viernes es el empezamos. Entonces yo la voy a dar mi clase por Zoom. A la misma hora la voy a dar. Para no atrasar. Empecemos entonces. Seguimos nosotros con los broncozoarios intestinales. Bien, chicos, vamos a ir con Palantir. Palantir es un protozoario. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de protozoarios? Sí. Palantir es un protozoario, esa verdad. ¿Qué más tenemos que saber de los protozoarios? Acuérdense que habíamos hablado de los protozoarios, tienen dos formas parasitarias, ¿no? Sí. El uno es quiste y el otro es Entrocozoito. ¿Qué más tenemos que saber de Balantincón? Que es el parásito más grande y cuyo reservorio es el chancho. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, en cuanto a la epidemiología, es muy baja, porque vamos a encontrar en pacientes que están cerca de los criaderos del chancho. Entonces, por eso casi no se ve mucho Balantincón, muy poco. Es raro, y siempre que nosotros encontramos, preguntamos de dónde viene el paciente, qué hace, cuál es su actividad, y es la epidemiología que está en contacto con los criaderos del chancho. ¿Listo? Bien. Ahí estamos viendo el trocozoito, ¿por qué se caracteriza? Y es también interesante este parásito, porque el nodito de su cuerpo tiene pelo, que se llama cilio. Ahora, ¿eso qué le permite que el parásito se mueva? Ande. En cambio, los otros parásitos que estamos viendo tenían pseudópodos, ¿se acuerdan? Y estos no, estos tienen pelito en todo el cuerpo, esos pelitos, ¿lo ven? Eso son cilios, se llama, y eso le permite al parásito desplazarse de un lugar a otro. ¿Qué más la diferencia de este parásito? Fíjense ustedes que tiene un citotoma acá por donde come el parásito y tiene un citopilio por donde elimina los alimentos. Es un parásito bastante interesante. Y también tiene los macronúcleos y los micronúcleos, que lo podemos ver en la función. ¿Qué especie ciliada de parásito? Es el único parásito ciliado de los protozoarios. El huésped es el cerdo, como dijimos. Estos cerdos de donde se alimentan de los jabalíes, de las ratas, los primates, también el caballo también puede tener, podemos ver la vaca y el caballo. La infección es producida entre estas especies por la transmisión fecal oral en el cielo y en el colon, o sea, intestino grueso. Ahora, ¿qué me interesa a mí saber de este parásito? Sobre todo, es importante cuando nosotros estamos haciendo la ficha epidemiológica pensar el porcentaje que tiene de epidemiología. Es muy baja. Es muy baja porque como dices, reservorios cuáles son. Cerdo. Los animales. Entonces los animales se comen los más grandes, los más chicos. Entonces de esa manera, si nosotros no estamos en contacto con los animales, entonces no vamos a tener a ese parásito. ¿Está bien, chicos? Sí. Bien. La epidemiología.
La diseminación en la persona puede ser por manipulación de los alimentos. El hombre viene a ser un huésped secundario. Los factores de riesgo son los contactos con estos animales y las condiciones higiénicas. Y la enfermedad es rara en el hombre. Miren el porcentaje del 1%. ¿Quién tiene, se acuerdan ese mismo porcentaje que habíamos hablado, entre el 4 y el 10% bajo también? Era la regla. Entonces, aquí va la pregunta ya. Si nosotros hacemos, por ejemplo, queremos sacar la frecuencia epidemiológica de Valentín Poli en un colegio urbano, ¿cuánto creen que encontraríamos en porcentaje? Sería un 100, un 80, un 70, un 60, un 40%, un 30%, ¿cuánto sería? Claro, muy bajo, ¿verdad? Porque estamos hablando de una zona urbana donde no hay criaderos de reservorio. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un campo, digamos, a zonas donde hay criaderos de chancho, ¿cuánto sería más o menos la frecuencia de epidemiología del 1 al 100? Arriba un 50%. Nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos íbamos, la universidad siempre le hace análisis a los alumnos para ingresar a la U. Y como había provincia, por ejemplo, Okinawa, allá para la zona norte, y ellos no podían venir acá, pero que le quedaba lejos. Entonces nosotros hacíamos, íbamos en el micro de la universidad, llevábamos un equipo de microscopio y todo eso, y nos íbamos a las universidades técnicas a hacer el estudio. Y por ejemplo en Yapacaní, la experiencia que yo tengo, allá encontramos una frecuencia muy alta en Sinares. ¿Y por qué era eso? Porque ellos se dedicaban a la agricultura. Por lo tanto, estaban muy en contacto con la tierra. Y muchas veces la gente se acostumbra por el mismo calor, se acostumbra a dar cosas. Entonces, la epidemiología que encontramos en esa parte es así, alta. Entonces, si depende de donde yo voy a ir a hacer el estudio, va a ser la frecuencia o la epidemiología del parásito. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cuál es la patogenia? ¿Cuáles son, explicamos, el daño que origina este parásito cuando ingresa a dónde? Eso se llama patogenia. Tracón y literatura. Ya. Vamos leyendo. Los mecanismos, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado del inicio? Los mecanismos, cómo interactúa, o sea, cómo acciona el parásito con el organismo del hombre. Y ahí nosotros habíamos dicho que había coliativo, habíamos dicho que había traumático, había mecánico, había enzimático. ¿Se acuerdan? Bioquímico, a eso se refiere. Entonces, en este caso estamos hablando de una acción mecánica. O sea, si yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué tipo de acción tiene Valentín Poli? Traumático, coliativo, todos ninguno. ¿Cuál sería? La respuesta. Ninguno, porque aquí es mecánico. ¿Se entiende? Sí. Bien. Los trofozoitos excretan enzimas. O sea, los trofozoitos son portadores de la enzima proteolítica. Cuando decimos proteolítica, quiere decir que destruye proteínas. Es histolítica, estamos hablando del tejido. ¿Listo? Tejido. Bien, ahí ya se complica la cosa, se entiende. Como una enzima, la hialuronidasa. ¿Qué hace esta enzima? Va a ir a desdoblar, a destruir el ácido hialurónico, ¿no? ¿Y este ácido dónde se encuentra? Se encuentra en mayor cantidad a nivel del órgano. ¿Qué hace este ácido? Va a disolver y va a aflojar el tejido, de manera que los parásitos se absorban con facilidad en el tejido. O sea, ¿qué quiere decir? Digamos, si esto, digamos, el tejido
esa acción lítica de la hialuronidasa va a romper los hilos. ¿Y cómo va a quedar esto blandito? Entonces, ¿qué va a facilitar a esto? A que se penetre, haya una penetración, en este caso de qué? Del parásito. ¿Se entiende? Bien. Ahora, ¿qué hace estos parásitos? Actúan a nivel de la mucosa del colon. Si son capaces de invadir, entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer? Formar ¿qué? Úlceras. Estas se van a necrosar. ¿Por qué se van a necrosar? Porque está destruyendo con la hialuronidasa el tejido. Se pueden ver hiperémicas, quiere decir inflamadas, o sea, hinchadas, en otras palabras, ya, gruesas, rojas. ¿Y cómo se va a ver la forma? Se le da el aspecto de botón de camisa. Entonces, esto que yo estoy hablando, ¿cómo cree que lo podemos determinar si tiene el paciente a través de qué estudio sería? Por imagen, exactamente. Por una coreografía, ¿verdad? Bien, así interesante trabajar o sea, razonar. Yo no le voy a decir ahí para determinar una úlcera necrótica, señor, quiero verlo, la úlcera necrótica, lleve una orina, lleve la materia fecal, no tengo que hacer eso. Y si yo en el caso, por ejemplo, quiero ver la pérdida de sangre de este paciente y quiero ver cómo están los glóbulos rojos, si hay una anemia, ¿qué pediría? ¿Qué estudio pediría? Un hemograma, ¿verdad? Un hemograma. Entonces, ese. Bien. Esto es lo que estamos hablando ahorita de la patogénesis. Habíamos dicho que el protozoo eliminaba su proteína lítica para ¿qué digo? Que hacía la hialuronidasa, romper los... ya. Y luego, ¿eso qué le favorecía al parásito? para penetrar. Entrar. Luego, esa proteólisis enzimática, ¿qué hace? Destruye, ¿qué va a destruir? La mucosa del colon. Bien. ¿Y eso qué le va a permitir al parásito? Hacer una invasión del Tejido. ¿verdad? En ese tejido puede formar úlcera o puede formar absceso en el tejido. Inclusive, si se complica más, no se hace un tratamiento, un diagnóstico a tiempo, va a perforar el intestino. Y si perfora el intestino, ¿qué puede producir el parásito? Una peritonita. Ah, a ver, claro, pero para que produzca peritonitis, ¿cómo va a llegar ¿cómo se llama? ¿Cómo va a llegar a producir la peritonitis? ¿A través de qué vía? Una pregunta, es importante esto que nosotros sepamos. Cuando yo digo, por ejemplo, la infección es localizada o diseminada, ¿hay diferencia? Sí. Cuando digo que es diseminada, ¿qué es? Es cuando ya está en todo. Cuando ha ido por dónde? Sangre. O sea, la sangre lo lleva. Entonces, si lo lleva, no solamente lo va a llevar al peritoneo, lo puede llevar a cualquier órgano. La diseminación, inclusive al sistema nervioso. Y de aquí que yo, en conclusión, que diría que Bacillus coli solo produce infección intestinal. No. ¿Usted es capaz de producir infección Intraintestinal. ¿Cuál es la causa? La Invasión del parásito. O sea, que yo tengo que estar preparada con este parásito para conocer de que produce infección intestinal y también produce infección Intraintestinal. ¿no? Eso es lo que yo tengo que aprender en su patogénesis. ¿Está bien? Bien. Pero cuando nosotros hablamos de infección, también no solamente vamos a considerar los factores que tiene el microorganismo, sea parásito, sea bacteria, virus o hongo, también tenemos que considerar los factores de
me mató. Y a mí me dio el COVID y no me pasó nada. Lo único que sentí fue una pulsada en la garganta. Y ahora me dio la influenza y me lanzó a la lona. Y yo digo, ¿qué ha pasado? No, puede ser la cepa pimienta y claro, que yo estaba en ese momento. ¿Sí? Factores. El ser humano, digamos, ¿cuál va a estar más expensa, digamos? ¿Aquel que trabaja en el banco económico o aquel que panea cerro? El que panea, el paneo. El que está en contacto con eso. La desnutrición está más escrita ahí. ¿Será que afecta a la desnutrición? ¿Va a ser lo mismo la sintomatología a un niño anémico, desnutrido, de 5 años, de una persona de 5 años, pero robusta, bien alimentado el niño y todo? ¿Será que afecta? ¿Quién va a estar más con más problemas El de nutrición. El alcoholismo? Aquellos alcohólicos, yo digo, oye, a veces yo me pongo a pensar, estos borrachitos que andan en la calle, que toman esos cosas blancos, y a veces paso y los miro ahí hablando, gritando, y yo digo, ¿y esto cómo no se puede? Yo digo, porque si son alcohólicos, todo les tiene que agarrar, y ahí están adictos. Que mientras otros dicen, no, que el alcohol me protege. Pero el alcohol, según la literatura y todo, es un factor potente para cualquier enfermedad que está atacando. La inmunodepresión, o sea, inmunológicamente, miren, a ver, tenemos un ejemplo, a ver, ¿qué tipo de pacientes son inmunológicamente deprimidos? Paciente de VIH. Pacientes con HIV, diabéticos, con cáncer. Y la acloridia, eso significa que tenemos ácido clorhídrico bajo. Normalmente nosotros tenemos alto, ¿no?, el ácido clorhídrico, ¿no? Y eso nos protege, ¿no?, de las enfermedades. Como dice, yo comí esta salchicha que me dio una diarrea que no tenía no sé pa. Yo comí si vos me invitas la misma salchicha y yo estoy bien, que no tenés buen ácido clorhídrico. Ese es el dicho, ¿no? Estás débil de ácido clorhídrico. El mío sí funcionó. Entonces, ¿qué hace si yo tengo el pH bajo? Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, pH de 7, 8. ¿Qué va a pasar con las proteínas? No va a haber buena digestión de las proteínas en nuestro organismo. Y también va a haber alteración en absorber los nutrientes. En nuestro organismo yo como y no va a haber una buena absorción. ¿Cuáles son los nutrientes que hay que considerar? El hierro. Nosotros sabemos que el hierro, ¿qué tipo de anemia nos da? Anemia linfopénica. La vitamina B12 también es importante, ¿verdad? El calcio también es importante. Entonces podemos ver anemia, podemos ver deficiencia nutricional en ese tipo de pacientes. Ya serían los factores de riesgo. ¿Preguntas hasta ahí? Me van a avisar la hora. Ciclo biológico hasta donde lleguemos y de ahí por sur lo vamos a dar. Y ustedes se van y se lo compran el tema lo que quieran. Porque no, después no van a decir, pues la no se compra el tema. Porque los correteos por toda la universidad se hacen. ¿No ves? Bien, lo que tienen su libro, leen su libro y, ¿cómo se llama? Tienen la cartilla también. La cartilla. Ciclo biológico. ¿Cómo habíamos dicho que cuál era la forma del parásito? En quiste y trofozoito. Quiste y trofozoito. Entonces, ¿qué tenemos que entrar por la boca para que nos produzca la infección? El quiste. El quiste, bien. ¿Y cómo va a ingresar el quiste por nuestra boca? ¿Qué? A ver, voy a contar. ¿Cómo entra? ¿A través de qué? De los alimentos. ¿Qué más? Del agua. ¿Qué más? ¿Qué
ese desenquistamiento, ¿a qué va a ayudar? Al Trofozoito. Bien, este paso de desenquistamiento del quistes ocurre en el intestino delgado y el parásito hace patología en el intestino grueso. Bien. Estos trofozoitos que se liberan del quiste, ¿no?, invaden la pared del colon, o sea, se van al intestino grueso. Usando las enzimas proteolíticas que ya hablamos, ¿cuáles eran? La hialuronidasa. Y se desintegran o también se pueden enquistar. O sea, pueden haber dos cosas, ¿no? La enquistación es iniciada por la deshidratación del contenido intestinal que se produce en el intestino grueso. O sea, que se pueden dar las dos cosas. Bien. Cuando estos trofozoitos no llegan a volverse de quiste, salen, siguen haciendo el recorrido y hacen su multiplicación, o sea, se multiplican. Un trofozoito se divide en dos, por eso se llama fisión binaria transversal y se produce el intercambio de material genético. Estos trofozoitos luego se enquistan y son los que son eliminados en la materia fecal y es lo que vamos a encontrar en la encontrar tanto un trofozoito, por ejemplo, de amebia política, un trofozoito de Balantidium cólica, es muy difícil en la materia fecal. ¿Por qué? Porque son microorganismos anaerobios. Entonces ellos viven en el tejido, entonces no pueden estar afuera. Y si sienten el oxígeno se mueren. Entonces es muy raro que nosotros podamos ver un trofozoito en la materia fecal, es difícil. A no ser que vea esto, que el paciente haya hecho una defecación así espontánea y voluntaria, como cuando sale como dice, que comió dinamita, que bota y brinda todo. Eso, una diarrea así que sale a mucha fuerza. Y también el tiempo en el que se vaya a ver la muestra, porque si se transcurre mucho tiempo, no se ve. Ese momento que se ve ahí su risa, o cuando nosotros hacemos la extracción de la muestra por colonoscopia, ahí podemos ver. ¿Está bien? O hacemos una biopsia. No se le vaya a pedir que todos los estudios para buscar el trofozoito van a querer hacerle biopsia porque nadie va a ir a su consultorio a hacerse ver porque no quiere importar. Como había en el hospital, nosotros teníamos un médico, un vascular. Llegaban los pies diabéticos, todos podridos, cirugía, contacto. Y a veces ya se murió ese doctor. Y nadie quería ir a otros vasculares. Así la colanga, inscrito ya para hacer transferencia. Y él sentado ahí leyendo su periódico. No tenía paciencia. ¿Por qué? Porque la gente no iba a sacar lucha por él, porque ya era cortaba. Y yo la llevaba bien, sí, porque los otros vasculares es un tío y esa ya se ve el hueso, digamos, del paciente, y es difícil que vos podrás curar una pseudomonas si entra a hueso. Más fácil es amputar para evitar que siga subiendo, cortar el pie. Entonces, siempre, digamos, la gente no quería cortarse, sacárselo, y ahora que se murió el doctor, tenemos una muestra de pies diabéticos. Ahora entramos unas 20 pies diabéticos. Y le digo yo, inclusive el otro día sacó la muestra la técnica y cuando ya nosotros abrimos, la mirar gusano. Entonces podrido, porque no sabía usted la mosca saca y gusanea. Entonces, bueno, hasta ahí, pregunta. Ahora sí, a ver ahora. ¿Qué es ahora? Patología. Les mando entonces, Dios mediante, el día, esperamos a la hora, el día viernes, por favor. Ya a las 1:30 yo les mando el link. Nos conectamos, acabamos el tema. La guía, a partir del día lunes, el martes ya va a entrar. Yo como vengo martes, jueves, aquí a la